anual de Parashot, dando comienzo en este punto y en esta hora. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida al nuevo comienzo. Estoy muy agradecido con mi Padre Eterno que nos permite nuevamente cerrar el ciclo de Parashá con Devarim, capítulo 34, la muerte de Moisés, y dar comienzo inmediatamente al Bereshit, en el principio. Así es que para todos ustedes, hermanos, de verdad muy agradecido con ustedes, quienes permanentemente nos acompañan, nos escriben, participan, desarrollan las tareas. Así es que la dinámica que este año vamos a estar utilizando será la siguiente. Vamos a hacer varios cambios, pero básicamente cambios en cuanto a facilitar a cada uno de ustedes la posibilidad de ingresar con mayor posibilidad al estudio bíblico devocional. Por favor, todos quienes participen de estudio bíblico devocional, envíenme a través del mensaje, por favor, su nombre, su ubicación, quisiéramos saber puntualmente en qué país se encuentran y de esta manera nosotros también poder llevar una estadística. Conozco a través del año anterior de todo el ciclo de Parashá a un sinnúmero de personas que eventualmente nos saludamos, cruzamos algunas palabras, compartimos algunas inquietudes, compartimos algunos textos, preguntas y respuestas, pero queremos que este año tú seas un partícipe más directo de estudio bíblico devocional. ¿Cómo hacemos esto? Si me permiten usar la expresión que voy a usar de manera muy respetuosa, formando un club, una asociación de amigos de estudio bíblico devocional. Y cuando puedo conocerles más de cerca, mantener un contacto más directo, compartir con ustedes preguntas, inquietudes, sugerencias, todo en el buen nombre de nuestro Padre Eterno, todo sea bienvenido. Nosotros, todo nuestro equipo de producción y de trabajo en estudio bíblico devocional, estamos preparándonos cada día lo mejor posible para llevarles a ustedes con calidad y con profundidad todo lo relacionado con nuestro estudio de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Nuestra dinámica continuará, por supuesto, con algunas tareas muy básicas por demás, así es que acompáñese para su nuevo comienzo de una agenda de notas, un cuaderno, una buena libreta con muy buena capacidad, de tal manera que puedas tener en lo posible una sola carpeta para todo el año, importantísimo. Número uno. Número dos, siempre a mano su Biblia o Biblias. Es muy importante tener varias versiones, la Biblia Nazarita, la Reina Valera, el Dios habla hoy, la Biblia textual, que es muy importante, Biblia parafraseada, Biblia de estudio. Muy importante que usted pueda tener varias Biblias, diferentes versiones con las que podamos, por supuesto, cruzar la información y acercarnos a lo mejor, a lo más claro o lo más probable dentro del original respecto del hebreo. Número uno. Número dos, un buen diccionario. Por favor, que no falte en su mesa de trabajo un diccionario bíblico. Lo vamos a necesitar, lo va usted a necesitar con mucha urgencia. La concordancia, fundamental, mantener una concordancia. Pastor, está pidiendo mucho. Bueno, estamos empezando nuestro año escolar en la Torá, por lo tanto necesitamos los elementos básicos: papel, cuadernos, diccionario, la concordancia, algunas versiones bíblicas y, lo más importante de todo, una gran disposición a cumplir fielmente con el compromiso que hoy damos comienzo. Es un nuevo principio, es un Bereshit, y en el principio nos comprometemos con tantas cosas que lo más importante es que avancemos en el transcurso del año. Muy bien, por lo demás, todos repito nuevamente, sus consejos, sus comentarios, siempre comentarios en el buen sentir de la palabra, como hijos de Dios, como personas que conocemos la palabra, que damos testimonio de la palabra, no comentarios fuera de lugar, no comentarios sin importancia, no comentarios dañinos, no comentarios de carácter religioso o de opinión, no. Siempre hablemos con palabra que edifica, con palabra de bendición,
porque justamente el tema que desarrollamos hoy, Bereshit, empieza a partir de la segunda letra del alefato hebreo, del alefet hebreo, que es B, la letra Bet, Bereshit. ¿Qué significa Bereshit? Significa nuevo comienzo, y Bereshit también significa, o de Bereshit también tomamos la palabra Berajá. ¿Qué es la palabra Berajá? Bendición. Por lo tanto, todo cuanto escribimos, todo cuanto anhelamos en el transcurso de este año será un Berajá, porque el propósito de Dios es la Berajá para todos nosotros, es decir, la bendición. Así es que, sin más preámbulo, vamos a nuestro tema de semana, Bereshit, primer parashá del año. Estoy muy contento, repito, y agradecido con Dios por lo que hemos logrado en el transcurso de nuestro ciclo anterior. Tal vez se ha preguntado usted en algún momento, amado hermano, amada hermana, ¿por qué cuando damos comienzo al ciclo anual de Bereshit no damos comienzo en el alefato hebreo, en el alefet hebreo, con la letra Aleph? ¿Por qué no empezamos con la letra Aleph? Vamos a definir brevemente dos principios básicos respecto de la importancia del alefato hebreo. Cuando conocemos cada una de estas letras, de las 22, más su contenido, más lo que ella representa, incluyendo además su valor numérico. Conozca usted, por favor, para quienes nos acompañan por primera vez, que el alefato hebreo, de las 22 consonantes que trae, por supuesto, cada una de ellas tiene a su vez un valor numérico que la representa. Y cuando hacemos o juntamos las oraciones, las palabras, pues evidentemente al tomar esos valores numéricos también tenemos respuestas que no son simple coincidencia, es decir, no es un asunto del azar, no es un asunto de la matemática, podríamos decir que es un asunto celestial, es un asunto divino que tiene un propósito especial. Veamos un ejemplo, solo para mencionar el ejemplo, un poco más adelante lo mostraré aquí con mi pizarrón. Durante el año tenemos 52 semanas. Durante estas 52 semanas del año vamos a desarrollar un total de 54 parashot. Parashot es la palabra en plural, parashá es la palabra en singular. Tenemos entonces 54 parashot. Estos 54 parashat vienen distribuidos de la siguiente manera. Voy a dejarlo como tarea. Esto para las personas que ya tienen más tiempo con nosotros en estudio bíblico devocional, para quienes empiezan justamente hoy y es también su primer día de clases en estudio bíblico devocional, no se preocupen, tómenlo con calma. ¿Cómo escribimos la palabra Num y la palabra Bet? Recuerden que en el alefato hebreo no leemos de derecha a izquierda, sino que el hebreo se lee no leemos de izquierda a derecha, como lo hacemos en español, sino de derecha a izquierda. Leemos en el sentido contrario. Entonces, para estas dos letras, Bet y Num, por favor tome nota, Bet y Num, escríbalo en español, Bet y Num. Sumadas estas dos letras, Bet, el valor numérico de la letra Bet es 2 y el valor numérico de la letra Num es 50. De tal manera que al sumar estas dos letras, la letra Bet y la letra Num, el valor es 52. ¿Qué significa entonces? Que de la letra Bet y la letra Num tenemos 52. ¿Qué representa este 52? Muy bien, representa las 52 semanas del año. Pero cuando tomamos la letra Bet y la letra Num, también viene el nombre que equivale a hijo. Ben es la palabra en hebreo, Ben, que representa hijo. ¿Qué significa entonces esta historia? Que cada uno de nosotros, en la medida que avanzamos en el estudio bíblico devocional durante todo el ciclo, que damos comienzo hoy y continuamos las 52 semanas desarrollando los 54 parashot, terminado nuestro ciclo para el siguiente año, entonces tendremos un título muy importante que es Hijos.
hijos del Dios Todopoderoso, porque nos hemos ido preparando, nos hemos ido capacitando, hemos ido escudriñando, hemos ido conociendo cada vez más de la palabra. Y cada que conocemos más de la palabra, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que penetra, entonces tenemos un nivel más elevado, tenemos un nivel más elevado en el espíritu con nuestro Padre Eterno. Vean lo interesante entonces, mis amados hermanos. Mencionemos brevemente el contexto de la letra Aleph. La primera letra en el abecedario, o en el alefato hebreo, mejor, se dice comúnmente Aleph Bet, para no decir alefato, Aleph Bet, tiene que ser o es la letra Aleph. La letra Aleph es la primera letra y esta Aleph a su vez es el símbolo de lo que significa unidad, el Ejad, una unidad, un todo. Es el principio, la continuidad, la estabilidad. Es lo que significa equidad, justicia, creación. Es también importante tener presente que la letra Aleph, a su vez la letra Aleph está compuesta por tres letras básicamente. Una Yod, una Bat y otra Yod. Esto lo veremos un poco más adelante. Pero ¿por qué quiero mencionar estos detalles? Porque esta letra de unidad tiene que ver también con un principio en el bien, en cuanto al mal, la creación, toda la creación de Dios, todo cuanto ha existido antes de la letra Bet. Recordemos que la Bet, si me permiten hacerlo de esta manera, la letra Bet tiene un sentido como para nosotros como una sed invertida. Como una sed invertida, una sed contraria. De esta manera significa que todo lo que existe anterior a Bet, es decir, todo lo que hay en Aleph, todo el principio, toda la creación, pues precisamente tuvo una raíz, ha tenido un origen, ha tenido un principio, ha tenido un fundamento, ha tenido una siembra, si puedo utilizar esta expresión. Por lo tanto, la letra Aleph tiene que ver también con lo que significa familia, con lo que significa cultivar, crear, gobernar, lo que tiene que ver con la capacidad de unidad. Y todo este principio de Aleph lo que nos indica es que evidentemente cuando nosotros reconocemos que en el principio, Génesis, Bereshit, capítulo 1, en el principio, permítame hacer el paréntesis. Recordemos esto por las personas que nos acompañan, repito, siempre por primera vez. Siempre tenemos personas nuevas, bienvenidos para todos ustedes, claro que sí. Siempre que demos un nombre al parashá de la semana, ese nombre, ¿de dónde se toma? Ese nombre corresponde a la primera palabra del versículo bíblico con el que damos comienzo al estudio de la semana. Me explico. Estoy en el libro de Génesis. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Léalo, por favor. Yo tengo algunas versiones bíblicas acá. Voy a leerlo en dos versiones. Primera versión dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por favor, observe que aquí hay una expresión, los cielos, un plural, los cielos. ¿Qué nos indica ese plural? Que no hay un cielo, o dos cielos, o tres cielos. Adelante veremos cuántos cielos son. Posiblemente tú nunca te has preguntado, ¿verdad? El cielo. Sabemos que hay un cielo, hay dos cielos, hay tres cielos, hay 7 cielos. Bueno, lo que sabemos con claridad por Bereshit, capítulo 1:1. En el principio creó. ¿Quién creó? Dios creó los cielos y la tierra. Voy a leer en otra versión. La versión nazarita dice: en el principio creó Elohim. Por favor, subraye en su texto o escriba, tome nota, por favor, de esta expresión Elohim. Porque aquí vemos cómo la expresión Elohim nos está indicando puntualmente Dios eterno, el Padre eterno, el Dios todopoderoso. En el principio creó Dios Elohim. En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Observen esta expresión. Ahora, la expresión Elohim, cuando la entendemos en este primer texto que estamos considerando, hace referencia al Dios Padre Eterno, al Dios Todopoderoso, Hashem, Dios Todopoderoso. Porque la expresión Elohim también tiene otros significados. Lo veremos
adelante en los diferentes estudios. Vemos cómo la palabra Elohim también significa líder, también significa jueces, o juez, digamos, jueces, autoridad, justicia, juez que ejecuta una justicia. Entonces vemos cómo en esta aplicación, en el principio, creó Elohim, hace referencia, repito, al Dios Todopoderoso. ¿Qué es importante que resaltemos hoy en nuestro primer día de estudio bíblico devocional? Donde partimos del principio que evidentemente hasta nuestros días, en el siglo XXI, tenemos a un sinnúmero de organizaciones, de teólogos, de antropólogos, de científicos, en todos los niveles, procurando contravertir o procurando desmentir lo que la Biblia, lo que Bereshit en el principio dice, que Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos en cuenta en este punto para destacar y resaltar es el hecho ineludible, irrefutable, de que el universo tiene un Bereshit. Dígalo conmigo, el universo tiene un principio, de tal manera que si hoy por la fe, por la palabra entendemos que todo lo creado tiene un principio, pues evidentemente concluimos que ese principio es que hay un creador y ese creador es precisamente nuestro Padre, Dios Todopoderoso, creador del cielo y creador de los cielos y de la tierra. Acompáñenme por un momento. Este año vamos a estar no solamente establecidos en Torá y en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, sino que vamos a avanzar un poco más y estaremos también considerando muchos textos en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadasha, en el Pacto Renovado. Por favor, acompáñenme a un texto maravilloso en el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y en el verso, veámoslo desde el verso 15. Maravilloso texto que nos establece en el principio, en Bereshit, Elohim creó los cielos y la tierra. Dice este texto: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. ¿De quién nos está hablando este texto de Colosenses capítulo 1, verso 15? Claro que sí, muy bien. Los alcancé a escuchar aquí con voz audible y con voz de trueno. A Yeshua Hamashiach. Muy bien. Verso 16 dice: porque en él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas. Estamos hablando de Bereshit, estamos hablando de creación. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. En los cielos, observa el plural, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Leamos nuevamente Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Leamos Colosenses, capítulo 1, verso 16, dice la palabra: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aquí vemos el plural y el singular, muy importante, muy importante, muy importante. Visibles e invisibles. Hermano, las cosas visibles y las cosas invisibles. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que diariamente, en nuestro diario caminar, estamos caminando frente a las cosas visibles, a lo físico, a lo material, pero que a nuestro entorno, a nuestro alrededor, hay un sinnúmero de invisibles que no los podemos ver? Obviamente la palabra nos dice son invisibles, pero que están ahí presentes, que están ahí justo con nosotros. Es lo que la palabra dice: las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, por favor, subraya el verso 17, y Él, Yeshua Hamashiach, es
antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Yo creo que tenemos que dar un glorioso amén, amén, amén. Wow, en 3 idiomas diferentes. Amén en español, amén en inglés y amén en hebreo. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ahora, si a estos 2 textos que hemos tomado de una manera tan sencilla en el principio, en Bereshit, lo estudiamos, lo leemos y lo guardamos en nuestro corazón, porque conforme a lo que la palabra dice, está escrito. ¿Qué dice la palabra? Segundo libro de Timoteo. Esto que estoy ahora mencionando es algo que todos conocemos, es algo básico, estamos en el principio, vamos a empezar a tomar fuerza poco a poco, pero quiero ir a lo básico porque es el Bereshit precisamente, porque es el principio. Segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice esta palabra a todos aquellos científicos, aquellos tantos hombres pensadores intelectuales que pretenden debatir y revertir lo que la palabra tiene por escrito, lo que la palabra ha escrito por la voz y la mano del Padre Eterno? Dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura, mi amado, toda la escritura, toda la escritura, toda la escritura. No dice alguna parte, no dice el Brit Hadasha, el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. No. Toda la escritura nos habla de un libro llamado Biblia, compuesto por 66 libros, establecidos de principio a fin, de Bereshit. Dice la palabra: yo soy el Aleph y la Tab, el principio y el fin. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dígalo conmigo, la creación, el hombre de Dios. En este principio de Bereshit crearemos a través de la palabra todo lo creado, todo lo existente, los cielos, la tierra, la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los mares, los ríos, la naturaleza, los animales. Pero la creación más importante, dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra Bereshit, dijimos hace un momento, tiene un principio, y el principio de Bereshit es Berajá. La palabra Berajá tiene que ver con bendición, es decir, Aleph es bendición, el corazón de Dios. Aunque pues Dios no tiene un corazón en el sentido físico, estoy hablando. La eternidad, el corazón de Dios es el corazón de la bendición. Es el corazón de dar a su creación, a todo lo creado, cielos y tierra, más todo lo existente, crearlo con bendición. Es decir, que de la bendición del Padre viene todo el propósito para nosotros. Bendición tiene que ver con creación, bendición tiene que ver con propósito, con el propósito de Dios. Y repito, el corazón, el propósito de Dios en toda la creación es bendecir, es bendecir. Seamos entonces bendecidos, recibamos esa verajá de Bereshit, de la creación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de bendición, de verajá, entendemos que toda la creación fue puesta y dispuesta para que el hombre, la creación perfecta, a imagen y semejanza, disfrutáramos de toda esa creación absolutamente puesta para administración nuestra, en nuestras manos, en nuestro propósito. Así es que, mis amados hermanos, en este tiempo y en este propósito que estamos desarrollando hoy, veamos un texto en el libro de Juan, Evangelio de Juan. En el capítulo 1, verso 3, veámoslo desde el verso 1 para tener el contexto. Dice la palabra: en el principio, en el Bereshit, era el verbo.
En el Berechit, en el principio, era el verbo. Y el verbo era con Dios, con Elohim. Y el verbo era Elohim. Amén. Este era el Berechit de Elohim. Verso 3. Todas las cosas, mi amado hermano, todas las cosas, dígalo conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces, cuando hablamos de bendición, de berajá, entendemos que hay luz. Cuando nosotros estamos en luz, somos luz. Y cuando somos luz, somos bendición. Bendición, dígalo conmigo, soy bendición, soy luz. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay berajá? Cuando no tenemos bendición, hay una palabra muy interesante que es kelalá. Kelalá en hebreo significa maldición. Es decir, estamos frente a dos caminos. Frente a un camino de vida o frente a un camino de muerte. Frente a un camino de bendición o frente a un camino de maldición. Hace un momento les dije cuando comenzamos nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Hoy estamos inaugurando este nuevo tiempo. Usted ve a mi espalda, a mi espaldar no hay una imagen. ¿Por qué? Porque estamos en Aleph, en el infinito, en la espera y en el propósito de la creación. Ahí está la luz. Y veremos cómo por el poder de la palabra Dios dijo, sea la luz. Pero la luz está ahí. Él es la luz. Y cuando sabemos que Él es la luz, entonces sabemos que cuando Él es luz, las tinieblas no podrán sobreponerse a la luz. Pero cuando estamos apartados, separados de la luz, entonces, mis amados hermanos, viene una circunstancia muy delicada, muy adversa, que es precisamente el kelalá, significa maldición. Dios de ninguna manera y de ninguna forma, posible podrá maldecir lo que Él creó, porque lo creó en la luz. Y cuando lo creó en la luz, lo creó para ser bendecido. Yo he sido creado en luz para ser de bendición. ¿Cómo puedo ser de bendición? Puedo ser de bendición cada día de mi día, cada día en mi vida personal, sirviendo, amando, respetando, honrando a las personas, a mis semejantes, a mis hermanos, porque de un solo hombre fue creada toda la humanidad. Adán significa humanidad. Así es que, mis amados hermanos, maldición significa ausencia de luz. ¿Y qué significa ausencia de luz? Ausencia de luz significa que no tenemos a nuestro Creador con nosotros. Cuando creemos que las cosas las podemos hacer en nuestras propias formas, a nuestra propia manera, en nuestra propia intención, estamos tan lejos de la luz. Y Dios respeta esa situación y dice, ok, ¿quieres hacer tus cosas a tu manera? Como tú crees que las debes hacer, yo respeto que tú decidas hacerlas. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, pero si decides hacerlas así, tendrás consecuencias. Yo te ofrezco un camino, te ofrezco berajá, te ofrezco luz, te ofrezco bendición, pero tú puedes elegir libremente qué camino escoges. El camino de la berajá, de la bendición, o el camino de la kelalá, de la maldición. Tú decides. Mis amados hermanos, este ha sido el precioso tiempo de Berechit. En el principio creó Dios. Vamos a desarrollar el tiempo de la creación en los siguientes días. Y obviamente, como lo he dicho cada año, nos quedaremos extremadamente cortos para enseñar, para comprender. Pero cuando mi corazón está abierto y por la fe, por el emuná. ¿Qué es el emuná? El emuná es una fe sobrenatural. No solamente la fe humana, la fe intelectual. Estamos hablando del emuná, una fe sobrenatural para entender que por Él, en Él y para Él fueron creadas todas las cosas que existen
porque desde antes de la creación ya Él existía. Así es que, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Qué gozo y qué privilegio el poder empezar con ustedes nuevamente este tiempo de nuestro ciclo anual hasta el año que nos da comienzo. Por lo tanto, gracias por acompañarnos. Recuerden la tarea, ya tenemos tarea muy sencilla. Tome usted la tabla en el que aparece el Aleph Bet, el alefato hebreo. Yo les puedo enviar esa tabla también. Quienes la soliciten, con mucho gusto les envío la tabla. Usted ubica la letra Bet y la letra Nun. La letra Bet vale 2, la letra Nun vale 50. Al colocar esas dos nos da un valor total de 52. 52 significa Ben, que es el valor de hijo, y ese Ben tiene que ver con las 52 semanas que vamos a desarrollar nuestro estudio bíblico Parashá, o Parashot, mejor en plural. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, envíenme sus mensajes, sus sugerencias, sus inquietudes. Participen registrándose, por favor, regístrense. Solamente envíenme su nombre y el lugar o el país de donde nos está acompañando para poder llevar nuestra relación, para poderles estar saludando, para poderles estar enviando información, etcétera, y poder, repito, este año tener mayor cercanía con cada uno de ustedes. Un privilegio, mis amados hermanos, dar este nuevo comienzo, este Berechit. Su hermano pastor Roberto Alfaro, desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Una pequeña ciudad con futuro grande. Desde aquí, para todos ustedes, con mucho amor, este tiempo de estudio bíblico devocional. Shalom, shalom, shalom. Shalom alejen para todos.